con el permiso de ustedes. Ok. Bien, comparto, si están viendo, por favor, lo que corresponde a PowerPoint. ¿Está observando la diapositiva de PowerPoint, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman? Bien. Tablas de frecuencia. ¿Sí, dime? ¿Está bien? El audio, todo eso. Ok. Ya, gracias, gracias. Entonces, tenemos por aquí distribución de frecuencias con datos agrupados. Dice, ya conocemos que una tabla de frecuencias permite que nuestras variables que están en este caso en estudio, que hemos utilizado para medir ciertas características de los individuos de la población, estas variables, al ser analizadas o al ser, bueno, en primer lugar, al ser recopilada la información a través de un instrumento o de algún medio de captura de datos, como lo vemos como una encuesta, estos valores tienen que ser procesados, ordenados en tabla de frecuencia, para una mejor asimilación de esto, ¿no? Para una mejor observación. Entonces, dije, ¿qué pasa cuando los valores son demasiados? Cuando yo tengo muchos valores en una muestra, bueno, cuando hay 20, 15, 20, se puede trabajar rápido porque son datos que están a la vista, 20 números o 20 valores, es fácil cotejarlos y tratarlos, ¿no? Pero cuando ya van con 50, 80, 100, una muestra a veces puede tener hasta 200, hasta 1000 datos, entonces ya tenemos que llevarlos a intervalos, colocarlos en grupos que van llevando una amplitud, la cual nos va a permitir organizar acorde la información a lo que yo quiero trabajarlo. Entonces, dice, cuando los valores de una variable, por eso mencionaba acá, son muchos, conviene agrupar los datos en intervalos. Agruparlos en intervalos. ¿Con qué motivo? Dice, porque intervalos también les conocen como clases, para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Porque son muchos datos, entonces, lo que pasa es que como todos pueden haber, por ejemplo, 5 datos iguales, pueden haber 3 iguales, pueden haber datos que están en un rango cerca, entonces todo esto va a permitir que yo pueda hacer la agrupación. Dice, para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados, ¿qué sucede? Conociendo los intervalos debe determinar la frecuencia absoluta. Yo voy a determinar en ese intervalo cuántos datos hay. Yo encontré, por ejemplo, entre 10 y 20. Puede haber un 11, un 12, un 15, un 18, un 19. Que corresponde a cada intervalo, contando la cantidad de datos cuyo valor esté entre los extremos del intervalo. Al decir extremos, me refiero a que cada intervalo va a tener un valor menor, un valor mayor, o sea, un límite inferior, un límite superior, por cada fila. Entonces, en ese rango voy a colocar o voy a encontrar qué valores van a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 20 yo puedo buscar en mi tabla de datos que he capturado todos los valores que estén entre 10 y 20, o menores a 20 en algunos casos, ¿no? Luego se calculan las frecuencias relativas y acumuladas si es que es pertinente. Si me piden allá frecuencias relativas o acumuladas, tendría que proceder a calcularlas. Yo puedo arbitrariamente fijar los intervalos. Yo puedo decir que van a haber 8 intervalos y puedo decir que cada intervalo tenga una amplitud de 5. Y de repente el menor valor, yo voy a trabajar a partir de 20. Estamos hablando de edades, por ejemplo, de edades de estudiantes. Trabajo entre 20 y 30 y van a separarse de 5 en 5 o a separarlos de 2 en 2. Puede ser arbitrariamente que sea esto, por supuesto. Yo de repente quiero hacer, se me ocurre hacerlo de manera arbitraria
y digo, quiero que haya 5 intervalos y cada uno que tenga una amplitud de 5. Pues me lo hago así. Pero no se recomienda porque a veces al momento de hacer el tamizaje, hacer la tabulación, se quedan datos sueltos o los intervalos no todos tienen la misma amplitud. Muchos se cometen estos errores y he visto que en algunas bibliografías a veces no todos los intervalos son iguales. ¿Qué sucede? Porque cuando uno intente llevar esto a calcular las medidas de dispersión o las medidas de tendencia central, como que no van a ser muy precisas si es que los intervalos no tienen la misma amplitud. ¿Ya? Entonces dice, si no se conocen los intervalos, se pueden determinar de la siguiente manera. Recuerda, dice que los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Recomiendan mucho que se aplique intervalos cuando las variables son continuas y cuando hay una buena cantidad de datos. Luego dice, se busca el valor máximo de la variable y el valor mínimo. Con esto se denomina el rango. Entonces, cuando yo tengo mi tabla, el cuadro de datos que he capturado, tengo 100 datos capturados de la variable, por ejemplo, edad, que le apliqué a 100 estudiantes o a 100 trabajadores. Hay 100 edades en una tabla de 10 por 10, por ejemplo. Cada cuadrito es una edad. Entonces, tengo que determinar cuál es la mínima edad y cuál es la máxima. Al hacer esto, estoy obteniendo el rango. Entonces, de repente, la mínima edad es 20 y la máxima es 65. Póngase ahí, ¿no? Estamos hablando de un grupo de trabajadores. La menor edad de un trabajador es 20 y he encontrado trabajadores que tienen hasta 65, 64 años. Es el periodo de jubilación, pues, ¿no? Entonces, mira la longitud de datos que hay, o sea, la dispersión que hay de 20 años hasta 65. O sea, tengo que agrupar de 5 en 5, de 10 en 10, de 8 en 8. Puedo variar esto. Entonces, eso se llama rango. Identificar el mínimo valor y el máximo valor que hay en ese conglomerado de datos que he obtenido, en este caso edades. Estamos tomando como referencia 100. Bien, dice, luego se divide el rango en la cantidad de intervalos que se desea tener. Por lo general determinamos 5 intervalos. Normalmente 5. Es recomendable, porque ya 3 intervalos, 2, sería muy corto la amplitud o estaría de repente trabajando con valores decimales. Pero por lo general 5 intervalos van a encontrar, 4 o 5, que es más o menos los estándares que hay en estas tablas de frecuencia. Luego, dice, el rango se va a dividir entre la cantidad de intervalos. Por ejemplo, si mi rango es de 60, de 45, porque yo empiezo en una edad de 20 y termino en 65 años, el rango va a ser ahí, resto los dos, 65 menos 20 me va a dar 45. Ese sería mi rango. Ese 45 lo divido entre 5, y yo digo que quiero tener 5 intervalos, 45 lo divido entre 5, voy a obtener 9. Entonces significa que cada intervalo va a tener una amplitud de 9. Entonces el primero iría de 20 hasta 29, el segundo iría de 29 hasta 38, y así seguiría formando hasta completar los 5 intervalos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tomen como referencia que tengo una edad de 20 mínima y una edad máxima de 65, al restar me queda 45. Eso se llama el rango. Entonces, en este 45 lo tengo que dividir en fragmentos de 5 intervalos, o sea, tengo que dividirlo en 5 partes. Entonces, yo divido 45 entre 5, quedaría 9. Entonces significa que cada intervalo va a tener una amplitud de 9. Esto es haciéndolo manualmente. Entonces algunas personas dicen, bueno, lo voy a hacer manualmente y me parece bien ¿no? y bien por ellos, ¿no? Pero entonces, en otros casos, cuando los datos son demasiados o cuando no tiene se opta por fórmula. Entonces tenemos aquí ya dos casos, ¿no? La amplitud sería, o es la amplitud, perdón, debe ser la amplitud, el tamaño del rango, el rango dividido por el número de intervalos que he decidido. Pero fíjate que de repente si yo quiero tengo un rango de 45,
pero en este caso digo que quiero tener 6 intervalos. 45 entre 6. Si tú le pones a 8, te sale 6 por 8, 48. A 7, 42. Fíjate que por ahí tenemos que ver la manera de cómo hacer que el rango sea igual a la amplitud multiplicada por el número de intervalos. Porque si fíjate que si tú arbitrariamente quieres tener una cantidad de 6 intervalos, pero tú tienes un rango de 45, tú divides 45 entre 6, aproximadamente tú dices a 8, redondeando, ¿no? Y tú dices 6 por 8, 48, te pasó 3, te pasaron 3 datos, perdón, 3 unidades por encima de mi rango. Entonces, si mi rango es 45, pero al multiplicar 6 por 8 me sale 48, entonces me sobran 3. No habría problema mucho porque es una cifra pequeña. Pero ¿qué pasaría si quieres trabajar, vamos a poner, en este caso, con una amplitud o con una cantidad de intervalo de 7? Tú divides 45 entre 7 y lo aproximas a 6. 7 por 6 es 42. Entonces, 7 intervalos, pero 6 de amplitud te da 42. 42, te faltarían 3 unidades para completar los 45, que es el rango. Entonces, ahí hay una falla. Justo las fórmulas nos van a permitir a nosotros no estar jugando con esto y de frente, dependiendo del total de datos, yo fijar una cantidad de intervalos y fijar una amplitud. Para eso vamos a utilizar las fórmulas que vamos a conocer hoy día. ¿Ya? Entonces decimos ahora que dice, comenzando por el mínimo valor de la variable que se desee, que será el extremo inferior del primer intervalo, que el menor valor tendría que ser el primer intervalo, el extremo inferior, se suma este valor a la amplitud. Ya si yo, por ejemplo, el menor dato es 20, y mi intervalo era de 9 en 9, 20 más 9 quedaría en 29. Entonces el primer intervalo va a ser de 20 a 29. Y el segundo empezaría en 29 y seguiría hasta 38. A 38 le sumo 9, seguiría hasta 47. Y así hasta completar los 5 intervalos. Tendría que darme justo exactamente 65, el último. Porque aquí en este caso no ha habido problemas en el ejemplo que estoy planteando, ¿no? Está exacta la división, va a ser exacto el último dato. Entonces así comenzaría a crear mi grupo de intervalos o las clases que se llama, también se le conoce como clases. Bien, pasamos a otra diapositiva. Dice, existen una serie de métodos para calcular esos intervalos. ¿Ya? Entonces, el método de Sturger, que es el método bastante conocido y usado en los trabajos de investigación, normalmente en una tesis usted va a encontrar esta formulita de acá, para hallar el número de intervalos. Es la que recomiendan, ¿ya? Dicen, no, yo voy a trabajar con esta fórmula. Entonces, si ustedes toman el tiempo y revisan los trabajos de investigación, y ahí cuando se viene la parte de la estadística, entonces ahí seguro que van a encontrar esta fórmula, es el método de Sturger, que permite determinar la cantidad de intervalos que van a haber en mi distribución de frecuencias. Entonces, donde K es el número de clases o número de intervalos, N es el tamaño de la muestra o total de datos, vamos a ver cuántos datos hay. Acá se debe tener en cuenta dos cosas. Se recomienda, dice, que el número de intervalos debe ser siempre el número impar. Se recomienda eso, ¿no? O sea que debe ser 5, 7, 9. Recomiendan. Tampoco es que vaya a encontrar, por ejemplo, vamos a poner 100 intervalos, 200. No es razonable tampoco eso. Porque se recomienda como máximo que hayan 20 intervalos. Entonces, al haber 20 intervalos tendría que aumentar la amplitud, ¿no? Tendría que ser más ancho el rango de intervalos. Entonces, pero ustedes no van a ver una tabla donde haya 50 clases, va a ser bien difícil. Yo creo que máximo encontrarán 20, 21. Creo que eso no se acerca a lo que realmente la estadística quiere, ¿no? Entonces, en promedio se encontrarán unos 20. Entonces, pero se recomienda que siempre el número de intervalos, o sea, el número de filas de la tabla que vamos a utilizar, sea un número impar. Esa es la recomendación que se hace. Cuando se redondea, porque este valor de acá
generalmente no me va a salir un número entero porque aquí hay un logaritmo y los logaritmos no son datos, a no ser que sea el logaritmo de 100, pues, ¿no? Sale 10. Ahí sí, pero de todas maneras hay aquí hay pero bueno, el logaritmo de 100 es 2. Saldría aquí un número entero, pero acá hay un número decimal. Entonces, normalmente como son logaritmos y acá hay un número decimal, este K siempre va a salir decimal, generalmente va a salir decimal, ¿ya? Pero se recomienda que se redondee a un número impar. Si no se puede que sea impar, normal, trabajamos con un número par. Es una recomendación que se hace, ¿sí? Dice, hay otro método, ¿no? El método empírico, yo le llamo así, donde lo que manifestaba anteriormente, ¿no? Como un tanteo. Y a mí se me ocurre colocar intervalos que vayan entre 5 y 20. Entre 5 y 20, le decía aquí, ¿no? Entonces, tú dices, no, quiero un intervalo que sea mayor que 5 y menor o igual que 20. Yo decido poner ahí, empíricamente o arbitrariamente, ¿ya? Pero también hay un método práctico, algunos también utilizan este método, razonablemente lo utilizan porque les funciona, donde simplemente le saca la raíz cuadrada al total de datos. Bueno, si hay, un que hay 50 datos, le dice raíz cuadrada de 50, 7, 7.1, 7.2, ¿no? 7 por 7, 49. Entonces, tú dices que van a haber 7 intervalos. Si hay 50 datos, 7 intervalos. Si hay 30 datos, raíz cuadrada de 30, aproximadamente el cuadrado perfecto cercano a 30 es, a ver, 5 por 5, 25. Sería 5.3, 5.4. Se quedaría con 5, ¿eh? La raíz cuadrada, si hubieran 30 datos. Si hubiera 40 datos, la raíz de 6 sería el número de intervalo, porque 6 por 6, 36. ¿Pero te das cuenta? Se puede hacer eso también. Se puede hacer eso. Pero se recomienda, repito, y ustedes seguro que van a encontrar en los trabajos de investigación, cuando tengan que hacer en este caso, su proyecto, van a encontrar esta fórmula. Normalmente es la que se recomienda en la comunidad de estadistas. ¿Ya? Entonces hay tres formas de calcular los intervalos. Una con una regla de Sturger, otra empíricamente y la otra práctica. Nosotros vamos a trabajar con esta primera de aquí, con la de Sturger. Caso práctico, pues vamos a ir los prácticos, vamos a ir al caso práctico. Dice, en un centro comercial se consultó sobre el tiempo en minutos que tarda en instalar Windows 10 en 40 equipos de cómputo personal, ¿ya? Hay 40 equipos de cómputo con 40 computadoras y se han medido los tiempos de instalación en esas computadoras. Parte de una prueba, con diferentes características, diferentes marcas, diferentes tipos de memoria. Simplemente se va a hacer un testeo del Windows 10. Se ha probado en 40 equipos de cómputo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Supone que cada cuadrito representa el número de minutos empleados en instalar Windows 10. Fíjate, aquí hemos marcado el menor dato, 30, que es la mínima cantidad que ha demorado en un equipo, que eso es lo bueno, que ha demorado 30 en instalarse Windows, y en otro ha demorado 65 minutos. ¿Ya? Pues bien, aquí hay 40 datos, esta es la tabla que me refería, esto es lo que me dan, entonces a partir de aquí tengo que formar mi tabla. Me doy cuenta que hay 40 equipos, 40 datos, ¿observa? Entonces, primer paso para resolver esto. Vamos a construir la tabla de frecuencia. Lo primero que debemos hacer es calcular el rango. Ya mencioné que el rango viene a ser la diferencia entre estos dos números, entre el mayor y el menor, restando los números. Entonces, dato mayor se representa por una X max, o sea, dato mayor, X máximo, y un dato menor, X min. Por lo tanto, el rango será 65 menos 30, me va a dar 35. Y ya tengo mi rango para este grupo de datos de aquí. ¿Ok? Entonces vamos por ahí. 65 menos 30 sería 35, que es el rango para estos datos obtenidos de estos 40 equipos de cómputo personal. Hay una diferencia entre el menor y el mayor de 35 minutos. Estamos hablando de minutos. Entonces la variable está que trabaja con la magnitud, tiempo, y con la unidad de medida, minutos. Bien. Hasta ahí está bien, chicos, ¿no? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Me estoy dejando entender?
Creo que no hay problema. Seguimos. Vamos a la segunda parte. Ahora viene lo molestoso, que es calcular la cantidad de intervalos. Fíjate, si me dijeran a mí, hazlo por el método empírico, yo digo, son 35, fíjate, vamos a suponer que hayan 7 intervalos y cada uno tenga 7 intervalos, ¿está bien? 7, y a cada uno le voy a dar un ancho de 5. Y 7 por 5 es 35. O de repente le saco la raíz cuadrada a 40, y 40, raíz cuadrada de 40 aproximadamente es 6.3, 6.4 por ahí. Raíz cuadrada de 40. Entonces, como sale 6.4, al sacar la raíz cuadrada de 40 en el método práctico que te decía, ese 6.4 lo puedo redondear a 7. Fíjate, lo redondeo a 7. 7 intervalos. Vamos a sacar a 7. Pero ¿qué me dice Sturger? A ver, vamos a ver si Sturger también me da, con el método de Sturger, con la fórmula de Sturger, me va a dar 7. Pero con el método práctico me da 6 puntos y tanto. Por acá tengo la calculadora. Raíz cuadrada de 40. 40 raíz cuadrada. Por acá está mi raíz cuadrada. ¿No veo? Por acá está. Sale 6.32, fíjate. Está lejos del 7. Lejos. Está lejos del 7. Está a 2/3 del 7. Pero me puedo quedar con 6 o me puedo quedar con 7. De repente digo, no, me quedo con 6 porque está muy lejos llegar hasta el 7. ¿Por qué lo voy a reunir hasta el 7? Me quedo con 6 intervalos. Pero como nos sugieren que sea impar, pienso un poquito, ¿no? Y digo, 6 es un número par. Vamos a ver qué pasa con Sturger, a ver. Mira, aquí con el método práctico sale 6.32. Vamos a ver cuánto sale con Sturger. Entonces la siguiente etapa es determinar el número de intervalos con la fórmula de Sturger. Pasamos. Y aquí está, obtener los números de intervalos con la regla de Sturger. ¿Ya? Tenemos aquí la fórmula. Fíjense la fórmula. 1 más 3.322 por el logaritmo, aquí sería el por. Aquí le pongo un asterisco indicando que es un por, está multiplicándose ahí, por el logaritmo decimal o de base 10, ¿ah? Porque ahí en la calculadora hay dos tipos de logaritmos. Bueno, en la calculadora de Windows está el log, así como lo ven acá, el logaritmo en base 10, por ejemplo, logaritmo de 10, 1. Logaritmo de 100, 2. Porque 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es... Recuerden que los logaritmos y la potenciación son operaciones inversas. ¿Ya? Entonces, pero también hay logaritmo natural, que tiene como base el valor o el número irracional o el número de Euler, que es 2.71 aproximadamente. Entonces son logaritmos neperianos naturales. También están aquí, pues, ¿no? Logaritmo natural hay otro por acá. En esta calculadora acá arriba está, ¿ven? Logaritmo natural. Es otro. Ok. Creo que eso en el curso de matemática financiera lo vimos. Bien. Entonces, reemplazando los datos. N vendría a ser el total de datos, en este caso N es, yo aquí cuántos datos tenía, 40, ¿verdad? Entonces N es 40. 40 datos. Ya, 40 datos. El logaritmo de base 10. Log es el logaritmo de base 10. Entonces, reemplazando, mira, 1 más 3.322 por el logaritmo de 40. Vamos a hacerlo con la calculadora aquí. Aunque ustedes tienen una calculadora científica, ya saben que hay que voltear el celular para que se vea, ¿no? Porque yo activo en mi celular la calculadora de Windows, la normal, la calculadora estándar. Miren, si lo vemos así, ¿no? Bueno, se ve ahí, y lo tengo que voltear para que se vea o se active la calculadora científica. Pues en la calculadora de Windows, primero hay que escribir el número y después apretar la tecla de logaritmo. En la del celular se escribe la función log y de ahí se escribe el número. Por ejemplo, log 40 igual me queda 1.60, 6020, ¿no? Pero tiene que estar el celular en forma así, horizontal. Y en cambio acá, para sacar el logaritmo, aquí en la calculadora de Windows, tengo que escribir primero el número, 40, y recién presionar log.
Entonces saldría ahí 1,60, ¿ves? Al revés. Ya tengan en cuenta eso porque tenemos acá una potente herramienta que es en esta calculadora, algo muy potente. Aquí hay, ¿para qué comprarse una calculadora científica? Aquí está, puede inclusive ahí en App Store hay un montón de aplicaciones mucho mejores que esto, pero en realidad esta calculadora yo lo veo bastante completa, tiene todo lo que es trigonometría, tiene todo lo que son logarítmicas, exponenciales, valor absoluto, hay varias cosas aquí. Inclusive hay senos hiperbólicos, hay factoriales, hay arco seno, arco coseno, una serie de cosas buenas. Entonces, mira, fíjate, logaritmo de 40, 1.6602 multiplicado por 3.322 me va a dar esta cantidad de aquí. Al multiplicar estos dos valores me da 5.321. Al sumar me va a dar 6.32, casi muy cercano al método anterior, ¿no? Bastante cercano. Por lo tanto, ¿por qué me voy a ir hasta 7 intervalos? ¿Por qué me voy a ir hasta 7? Porque me han recomendado que sea 7. ¿Por qué pasaría si ponemos 6? Aquí van a ver. Entonces yo me quedo con 7, ¿ya? Con 7 intervalos. Pero tú tienes que demostrar que al multiplicar este 7 por lo que te salga acá debe salir igual al rango o mayor que el rango. Recuerden que el rango es de 35. Entonces aquí en el tercer paso calculamos la amplitud de cada intervalo. Entonces vendría a ser aquí que la amplitud es igual al cociente entre el rango y el número de intervalos. Como el rango que he obtenido es 35 y la cantidad de intervalos que estoy aproximando es 7, fíjate que está fácil acá. 35 entre 7 es a 5. Pero ¿qué pasaría si hubiera puesto y se me ocurrió a mí, no, yo no quiero llegar a 7, quiero llegar a 6, no, entonces este 6 lo convierto, perdón, este 7 lo convierto en 6. Y acabo a dividir 35 entre 6. ¿Sí? Porque dije, no quiero redondear, quiero quedarme con 6. Yo divido 35 entre 6, esto es igual a ¿cuánto? 35, vamos a ponerlo aquí, 35 dividido por 6 es igual a 5.8. 5.8 de amplitud, ¿eh? Y ojo que la amplitud tiene que ser un número, por lo general, recomendado que sea entero. Se recomienda que la amplitud sea entera. Y el valor de K, en este caso, el número de intervalos tiene que ser también siempre un número entero. Ni modo ahí, porque no va a tener 6.5 intervalos. Siempre tendría que ser un número entero. ¿Ya? Entonces, pero la amplitud también la puedo jugar con decimales. Puedo decir que tiene una amplitud de 6.5 o de 5.5. Pero como estoy trabajando con datos enteros arriba, si se dan cuenta ustedes, todos los datos que representan los tiempos de instalación son números enteros. Por lo tanto, tendría pues que tener una amplitud de enteros. Recomendado. Este 5.8 se me ocurre llevarlo a 6. 5.8 lo redondeo al más cercano y le pongo 6 acá. Entonces digo que la amplitud sería de 6. Fíjate. 6. 6 por 6 es 36. ¿No? Amplitud 6 para comprobar. ¿Ah? 6 aquí y 6 acá. Al multiplicarlo todo va a dar 6 por 6, 36. ¿Cuánto es mi rango? 35. Se pasó 1. ¿Ya? ¿Está bien? Por lo tanto, yo lo quiero hacer así. Correcto. 6 intervalos y 6 de amplitud. Te va a sobrar 1. Si te sobra, normal. ¿Eh? Lo que queremos es que no falte. No falte. Eso es lo que queremos. Porque si tú lo redondeas a 5 aquí, si lo redondeas a 5, 6 por 5 saldría 30. Entonces, por eso que es mejor que sobre a que falte. Entonces, pero si tú dices, pero mejor lo dejo para que sea exacto, me doy cuenta que 7 por 5 es 35. Entonces, dejémoslo mejor con 7 intervalos acá arriba, 7 acá y acá 7 también, pues hay que cambiarlo. Entonces, al dividir me va a quedar una amplitud de 5. Es mejor tener una amplitud más
corta para que en este caso los datos no se acumulen tanto en un intervalo y en otro no. Porque de repente un dato está separado por un número, por un dígito. Entonces se va a ir al otro, a la otra, o se va a quedar atrapado en la clase anterior y la clase de acá va a quedar con menos frecuencia. Hay cositas ahí que se recomiendan. Entonces, si Sturger me dice que le ponga 7 aquí arriba, y acá 5, 7 por 5, 35, entonces justo es exacto a lo que tiene el rango. Entonces, esto es lo primordial, que nuestro producto, amplitud por número de intervalos, sea el número exacto con el rango. Ahora, si no sale exacto, hay pues que tratar de tomar pues esa cifra que sobra como valor mayor, pero no puedes faltar datos. ¿Ya? Al multiplicar K por A, tiene que darme un número igual a R, o mayor que R. Tener en cuenta eso, por favor, y no olvidar esta parte, porque a veces se falla ahí. Correcto, entonces ya tendría aquí, me voy a quedar con 7 de número de intervalos y 5 de amplitud. Entonces voy a formar 7 filas y cada fila va a tener un ancho de 5. Entonces pasemos a la siguiente página. Y acá lo tienes, fíjate, ya lo he hecho aquí, ya está aquí la clasificación. LI es el límite inferior, LE es el límite superior. ¿Y cómo empezamos? Esto vamos a ponerlo por aquí. Ya lo he tratado de colocar acá para que ya se haga ganar tiempo. Límite inferior y límite superior. El límite inferior, habíamos quedado que es 30, el menor dato es 30. Aquí está. Entonces yo parto de ahí, 30, le tengo que sumar la amplitud de este 5, ¿qué es este 5? Es la amplitud. La amplitud es lo que se va sumando a cada límite inferior. ¿Ok? Entonces yo digo 30 más 5, el 35. Entonces el primer intervalo sería de 30 a 35. Ahora el segundo intervalo va a empezar en 35 y le voy a sumar 5. ¿Quién es 5? 5 es la amplitud. No te olvides. 5 es la amplitud. Le sumo 5. Entonces, el segundo intervalo iría de 35 a 40. Siguiente intervalo, empieza en 40 y le sumo 5 y va hasta 45. Y así sucesivamente, si se dan cuenta aquí la tabla que he hecho, voy a tener acá mis intervalos, ¿ven? 30 a 35 el primero, 35 a 40 el segundo, 40 a 45 el tercero, 45 a 50 el cuarto, y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Entonces, estos datos de aquí son las clases, o lo que se llama la marca de clase. Perdón, la clase del intervalo, marca de clase lo de acá. Esos son los datos que mi variable puede contener. Entonces, aquí dirían los intervalos ya clasificados acá arriba. ¿Por qué le pongo este corchete acá? Esto indica que va a coger el 30, observa, va a coger el 30 y va a ir hasta 35, pero el 35 no lo va a coger. Va a tocar un número cercano a 35, o sea, 34. Como esos son enteros ahora que estamos trabajando, cogería hasta 34. Pero si trabajaríamos con decimales, imagínate, cogería hasta el número 34.99999. O sea, no coge nunca el 35, ¿ya? Se llama intervalo semiabierto. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Y en la segunda fila, en la segunda clase, ahí recién coge el 35 y se va hasta 40, pero abierto en 40. O sea, no coge el 40. En la siguiente, empieza en 40 y se va hasta 45, pero no coge el 45. Y así sucesivamente. ¿Ven? Aquí se va hasta 40, de 45 a 50, de 50 a 55. Y hasta completar, fíjate, qué bien que ha quedado exacto de 30 a 65. Pero no siempre va a quedar así, repito, a veces puede quedar en 66, 67.
Bueno, pueden pasar 2, 3 cifras, pero no te va a llegar a 70, por ejemplo, a 75. Ya no, pues no tiene sentido. Pueden pasar, hay un margen de tolerancia ahí, que tú tienes que 2, 3 cifras, porque siempre te va a permitir ese redondeo, ¿no? O sea, se va a escapar ahí 2, 3 cifras, se van a escapar. Pero tampoco tienes que exagerar y te va a quedar pues en 70, 72, 75, no podría, pues no tendría sentido. Pues por el redondeo, yo máximo 3, 4 cifras te pueden quedar. Entonces de repente puedes jugar y ponérselas acá al inicio, ¿no? Que no empiece en 30, sino empiece en 28. Podría darse también el caso. Bien, entonces este numerito del centro, ¿dónde sale? Este número de aquí. Esto se llama la marca de clase. Aquí está su nombre. Marca de clase. Marca de clase se llama. ¿De dónde sale este número? Este 32.5 es la mitad entre 30 y 35. Es la mediana de aquí. Y lo obtenemos aquí hasta arriba, y lo hemos puesto para sacarlo mejor, miren. Aquí lo he colocado arriba. ¿De dónde sale el primer valor? Este que está aquí abajo. Sumo, sumo el límite inferior con el superior, o el superior con el inferior, lo sumo. El resultado de esto lo divido por 2 y me queda 32.5. Fíjate con la calculadora. Algunos chicos hacen así, observa. Algunos hacen así. Y dicen, profesor, no me sale. Hacen así, mira. 35 más 30 y ponen ahí entre 2. Este es el típico, ¿qué te sale acá? 50. Este es el típico error que se comete. Tener en cuenta que acá hay un paréntesis que me está diciendo, cuidado, que aquí tienes que sumar primero los dos y el resultado de esto, dividirlo por 2. Así es la cosa. Entonces, si yo sumo 35 más 30, me da como resultado igual a 65 recién entre 2, me va a dar 32.5. En el celular hay paréntesis, acá también hay paréntesis, mira, acá paréntesis, aquí abro paréntesis, 35 más 30, cierro paréntesis, entre, ahí recién, fíjate, entre, ahí está el resultado que van viendo, entre 2, igual, 32.5. Ya, tener en cuenta porque a veces no utilizamos los paréntesis o no damos igual primero. Si no queremos utilizar paréntesis, primero den igual y el resultado que sale dividido entre 2. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Está sencillo esto, hasta ahí estamos trabajándolo bien. Entonces ahora, estos numeritos ya lo vimos dónde salen. Sí, y todos hacemos lo mismo, ¿no? Todos hacemos lo mismo. Fíjate que de una fila a otra hay la misma amplitud. 32 más 5, 37,5, 37,5 más 5, 42,5. Hay la misma amplitud. Y eso corresponde con la amplitud de acá. Hay una diferencia de 5 en 5. Es muy importante, ¿por qué? Porque este número de aquí, esto me va a servir para calcular la media, la mediana, la moda después, ¿ah? Eso va a ser importante. En otros casos lo vamos a ver. Bueno, esta frecuencia absoluta, ¿de dónde salió? Bueno, es el trabajo que van a hacer ustedes, pues, ¿no? Clasificar. Entonces, ¿de dónde salió 4? Vamos a ver aquí si hay 4 números que están entre 30 y 35. Pasamos a la... Voy a revisar acá un ratito para que vamos a verlo aquí. Exacto. Donde tengo los datos. Aquí. Yo lo hacía esto en Excel. En Excel lo hacía de una manera bastante práctica. Le iba poniendo un color, así como hicimos anteriormente. Le poníamos un color acá y podíamos ubicar rápidamente. Entonces voy a abrir Excel acá para enseñarles un tic. Le voy a compartir un tic ahí, cómo hacerlo en Excel de una manera bastante práctica. Porque a veces como nos marea un poco, como dice comúnmente, ¿no? Se nos marea la cantidad de datos que hay. Nos puede hacer perder la concentración. Entonces yo lo que hago es normalmente colocarles un color, como tengo aquí la herramienta de Excel, o también haciendo un trazo, ¿no? Con un lápiz, o ir borrando, ¿no? Es otra alternativa. Entonces vamos a buscar todo lo que esté entre
A ver, acá tengo mi tabla. Todo lo que esté entre 30 y 35. Esa sería mi primera clase. Entre 30 y 35. Busquemos entre 30 y 35. Vamos a marcarlo con un color, con un fondo. Lo marcamos con un fondo. Toca para apagar una computadora que tengo. Le marcamos con un fondo. Entonces busquemos todos los que están entre 30 y 34, pues no, porque 35 corresponde a la otra, clase. Entonces, marquemos aquí, a ver, vamos a verlo con amarillo. El 36 no, el 30 sí va, de hecho el 30 le ponemos amarillo aquí. A ver, otro número que esté en ese rango de 30 a 34 nomás, ¿no? Porque no debe coger 35, acá el 32 también. Este 35 no, pasa, este no es. Otro por aquí, 32 sí, acá está. ¿Qué más? Este 30 de aquí también. ¿Ven? Solamente hay 4. Por acá no hay ninguno, por acá tampoco ninguno. Entonces, por eso que tendríamos aquí, el primero me sale como frecuencia absoluta, el FI es la frecuencia absoluta 4, que está en este intervalo. Y hay 4 datos. ¿Quiénes son? Este 30 de acá 1, este 32 2, 32, acá hay otro tercer dato, y 30 un cuarto dato. No estoy cogiendo 35, ¿por qué? Porque normalmente esto me indica de que este 35 corresponde a la segunda clase. Son estándares que se usan en estadística. Ya busquemos ahora de 35 a 40. Al 4, vamos a poner 4 ahí. Pero ese ya lo ponemos en el otro lado, ¿no? Entonces, vamos a poner un color ahora azul. Vamos a ver si salen 9. Aquí me ha salido 9 a mí. Vamos a comprobarlo. ¿De dónde sale ese 9 de acá? Este 9 que está aquí. Vamos a comprobarlo. Entonces decimos, vamos a ponerle color aquí. Al primero, acá hay un 36, sí, está dentro de este rango, 36, y corresponde, se corresponde a este rango, 36, entonces le ponemos un color acá, 1. El 35 también va a estar afectado porque empieza en 35, también le ponemos un verde. El 50 no, acá hay otro 35. 38 también está ahí, el 38 está dentro de este rango. Vean que tiene que ser hasta 39, ¿no? Acá hay otro 35, también. Por acá, 39 también, lo está afectando. Acá hay otro 35. Se me escapó uno por aquí, 39 también. 3, 6, 7, 8, falta uno, se me ha escapado uno parece. A ver, otro número. A ver, el 40 no lo está, el 40 corresponde a otro intervalo. A ver qué dicen 3, 6, 7, 8. Ah, acá está uno, ¿ves? Acá está perdido el 37. Aquí está perdido el 37. Ahí están los 9. ¿Sí? Los 9 en verde son los que están en este intervalo de aquí. 35 a 40. Entonces vamos a ponerlo aquí en la tabla. Ahí está el 9, ¿ven? Ahí está el 9. Ahora, coloquemos el 9 que le vamos a poner color verde. Nos sale un medio opaco, ¿no? Ahora, entre el rango 40 y 45, me sale uno aquí. Vamos a buscar un número que esté entre 40 y 44. De 40 vamos a pegar acá este segundo intervalo. Busquemos un número entre 40 y 44. Aquí hay un 40. Vamos a ponerle color así. Casi un amarillo entre marrón. Otro valor que esté en ese rango, 47 no se puede, 45 no, ya estaría en la otra clase. 58, 60 tampoco. 56, 48 tampoco, se pasó. 55, 49. ¿Ven? 47 también está en la otra clase. 45 también pertenece a la otra clase. Y solamente habría uno, 40. Por eso que hemos puesto acá 1. ¿Ves? Ahora, en la siguiente clase, en la siguiente fila, de 45 hasta 49, porque no va a coger el 50. Veamos el primero. Aquí hay un 47, aquí sí va a estar afectado. Vamos a ponerle ahí rojo.
tenemos este 60 no, este 50 tampoco, no puede ser hasta 50, hasta menos de 50. Este 50 estaría en la siguiente fila. 45, aquí sí, lo está tomando. 48 también lo está tomando. Eh, por acá, 49 también lo toma, claro, tiene 49. Aquí también hay un 48, también lo está tomando. Vamos bajando, 47 también lo va a tomar, sí, también hay un 47 dentro del intervalo. A ver, acá hay un 47, también lo está tomando. Y por acá hay un 45. ¿Cuántos hay? 3, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver si hay 8. Efectivamente hay 8, ¿ven? A mí me salieron 8, entonces yo he comprobado que hay 8, ¿ya? ¿Ven? Más rápido se hace así, ¿ya? Es una técnica bastante saludable, sobre todo cuando hay muchos datos. Bueno, de cuando manejemos fórmulas, escribimos una fórmula y la fórmula te busca automáticamente, ¿no? Pero eso ya es con un curso posterior de Excel que voy a programar a ver si se inscriben ahí. El Excel solamente con estadística. Estoy programando con el profesor Gregorio a hacer un taller así, pero solamente ya para utilizar funciones y fórmulas estadísticas, pero con Excel. Bien, entonces veamos el siguiente de 50 a 55. 50 a 55. Entonces estos datos ya van saliendo aquí. Vamos a ver si ya está. Vamos a ponerlos acá. Ya, entonces veamos aquí. Recuerden que la frecuencia, para no confundirnos, y esta es la marca clase, ¿no? La variable que estoy trabajando. Es mi variable, ¿no? Exacto. Ya, veamos ahora otro, de 50 a 55, pongamos otro color. Pongámosle celeste. Ya, en celeste, vamos a trabajar en celeste. Entonces, número en que empiece en 50 hasta 54 sería, ¿no? Porque no puede coger el 55. Entonces, aquí hay uno. El primer 50 lo va a tocar. 1. Acá el 54 también, lo está afectándolo. 54. 52 también lo está tocando. 60 no, 58 tampoco. 56 tampoco está fuera en el otro grupo. 55 también está en la otra fila. 50 también aquí abajo hay un 50. 56 tampoco está en la otra fila, acá hay otro 50. 55 también está en la otra fila. Entonces hay total 3, 5. Mira, a mí me salió ¿cuántos? 5, ahí está, ¿ves? Justo 5 ahí, exacto, ¿no? 5 ahí en ese intervalo. Entonces le ponemos acá 5. Bien, ahora el otro grupo, de 55 a 60. Lo estoy haciendo así, chicos, detalladamente, para que ustedes tomen su nota y después me pregunten. Así, ya como una clase puede ya lo estoy grabando y después lo voy a subir a mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube donde están las clases que estamos trabajando con ustedes. Ahí ya lo voy a compartir. Sí lo he compartido, me parece. Ahí sí, ahí está el video en la plataforma. De 55 a 60. Pongamos otro color. Vamos a trabajar con otro color. A ver, el primero, 55. Bueno, el 58 sí está. Vamos a ponerle un color. Dejémoslo con este color así, que no se vea bien. Ahí, con este color. Ahí hay uno. 60 no, estaría en otro grupo. Acá este 56 de lleno que está. Este 55 también. A ver, 58 también lo va a afectar ahí. 56 también lo va a afectar. Acá hay otro 56. 58 también. No, 58 no, perdón. La verdad, no estoy hablando ya, estoy que bruto. 56 se pasó. A ver. Entonces decía muchos datos. Ah, no, no, sí está bien, perdón, disculpa. 56, 55. Ya. 56 también. Estaba que mirar el otro dato. Ahí está, ¿no? Está bien, está bien. Vamos en el último ya. 56 también aquí. 58 también está dentro del intervalo. 58 también está dentro. 55 también está dentro del intervalo. 58 también está dentro del intervalo.
Total tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Ahí está, 10, ¿no? Sí, sí, está bien. 10 datos. Me había confundido un poquito. Entonces, vamos en la última ya. Aquí acá verían 10. Vayamos con la última clase. Y justo están los tres que quedan en blanco, fíjate, ¿ves? Este 60 aquí, 60 acá y 65, que son 3. Ahora, todo esto debe sumar, para comprobar, todo esto debe sumarme el total de datos, que es, a ver, debe sumarme el total de datos. Vamos a comprobar si suma. Aquí el total, vamos a sumar acá con suma rápida. 40, ¿ves? Que es lo que estamos trabajando. El total. Y así lo veo bastante práctico. Entonces, por esa razón, ahora ya se preguntan ustedes, profesor, ya vemos esta data, esto es lo que vimos. Ya está comprobado acá. Ahora, FI mayúscula, frecuencia acumulada, absoluta acumulada, aquí sí es importante porque en los datos agrupados la frecuencia acumulada sí es fundamental, sobre todo cuando se va a trabajar con la mediana, necesita la frecuencia acumulada, entonces sí necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces, y como saben, el primero se pasa directo, va para acá el 4, ahora se suma acá, vamos a ver qué nos pasaría, cuánto es la comprobación. 4, 9 y 4, 13, aquí iría 13, sumando los dos, 13 y 1, 14, 14 y 8, 22, 22 y 5, 27, 27 y 10, 37, 37 y 3, 40, ¿ves? Coincide. Y por acá, la frecuencia relativa, ya sabemos que debemos multiplicar este valor entre, perdón, este 4 de aquí, entre 40, ¿verdad? Si multiplicamos 4, que es la primera frecuencia absoluta de la primera clase, 4 dividido entre 40, me va a dar como resultado 0.1, pero como estoy trabajando con dos dígitos decimales, sería 0.10. Y así también 9 dividido entre 40, me da como resultado 22.5. No lo he redondeado ahí, debería ser 23 o 22. Pero ¿qué hay ahí cuando hay un problema? Porque cuando el número que está a la izquierda del 5 es un número par, no se redondea, dice la norma o la regla. No se recomienda redondear. Entonces, por eso el que está a la izquierda del 5 es 2, es un par. ¿Ya? Entonces, por esa razón no le hemos subido. Igual, ahora para sacar el otro, 1 dividido entre 40, me da como resultado 0.2. Bueno, aquí después les digo por qué está redondeado, porque faltaban unas décimas, unas centésimas para llegar a 1. Por eso que si lo dejábamos en 0.025, me iba a faltar por aquí. O lo dejábamos en 0.2, me iba a faltar una centésima. Acá igual, 8 entre 4, 8 entre 40 sale 0.20, 5 entre 40 sale 0.12, 10 entre 40 sale 0.25, 3 entre 40 sale 0.08. Todo esto debe sumarme 1. Esto lo vimos también anteriormente, cómo se obtiene la frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa también se puede acumular, ¿verdad? Se acumula acá y se hace el mismo procedimiento. El primero pasa directo y se comienzan a sumar en diagonal así. 0.10 más 0.22 me da 0.32. 0.32 sumado con 0.03 me va a dar 0.35. Y así sucesivamente. Esto creo que ya lo tenemos bien claro. Debe darme 1 y 1 acá. Y entonces ahora, y esta última columna de la frecuencia porcentual, multiplicando la frecuencia relativa por 100. 0.10 por 100 me va a dar 10, 22, 3, etc. Entonces ya tengo ahí mi tabla de frecuencia con datos agrupados. La hemos podido desarrollar, miren,
desde un ejemplo de acá atrás. Hemos hecho todo el proceso de análisis detallado. Entonces creo ahí tienen ustedes ya como este primer ejemplo. Me he tomado cerca de 40 minutos, pero me gusta ser preciso para que, como está grabándose la clase, ahí la compartimos en el canal y ustedes van a tener ahí mejor, si quieren repetir el video. Pero si hubiera preguntas, vamos a seguir con esto de las preguntas, sino para pasar a un segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces quedó claro. Entonces necesito sacar esto de aquí, que son las clases, intervalos de clase. Estos son los intervalos de la variable. En este caso, la variable que hemos estado trabajando es una variable tipo eh, cuantitativa, continua, porque estamos hablando de tiempo y estamos midiendo los tiempos. Entonces, los tiempos se miden. Hemos utilizado como unidad de medida el minuto. Y entonces, las tablas de frecuencia se agrupan, los datos, cuando son variables cuantitativas y de preferencia continuas. Recuerden que las continuas son variables que normalmente se obtienen sus valores midiendo ese valor. ¿Ya? Y luego también se pueden aplicar a las discretas, por supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejercicio final. ¿Sí? Serían mis datos. Esto es una tabla de frecuencia, todavía no estamos hablando de medidas de tendencia central, todavía no estamos entrando en lo que es media aritmética, mediana, a 1. ¿Ya? Pero ahí está el ejemplo, pero está también en el blog, perdón, ahí en la plataforma. Cuando tengan tiempo, ingresen, analícenlo, vean lo que necesito. Pasemos a otro caso. Caso práctico número 2. Dice, los datos siguientes representan la muestra tomada a 43 personas que visitan un portal web sobre marketing y economía durante el mes de mayo. ¿Ya? Representa la muestra tomada a 43 personas que representan, perdón, aquí, vamos a ver, vamos, 42, entonces aquí he escrito un lapsus aquí, 42, pues decía aquí, no me sale para acá, 42 personas que visitan un portal web sobre marketing y economía durante el mes de mayo. 42, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 6, 42, sí, 42. Ahí se me había ido un valor. Que visitan un portal web sobre marketing y economía durante el mes de mayo. Se ha hecho un conteo. Como se han contado, es una variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Ha habido un conteo, número de personas. Entonces, cada cuadro representa la cantidad de veces que una persona ha visitado este portal en el mes de mayo. A la persona que se le tomó en una muestra dijo que 15, la primera persona visitó 15 veces, la otra ha visitado 73 veces, ha ingresado a esa página en el mes de mayo, y así, ¿no? Esto se puede tomar porque recuerden, cuando ingresen ustedes a un sitio web, normalmente, ustedes saben que cuando uno ya navega por Google y tiene una cuenta, ya adquiere una huella digital. Toda información que yo esté en internet buscando, ya de que tengo una cuenta de correo y tengo una red social, de hecho que ya tengo una identidad ahí en internet. Ya me estoy convirtiendo en un ciudadano digital. Ya, ahora funciona así las cosas. Y todo lo que uno busca, cuando comparte una información, cuando sube una fotografía, cuando hace un comentario, eso se llama huella digital, o sea, estás dejando una información ahí. Entonces, con la tecnología que hay ahora, es fácil localizar a una persona. ¿Ya? Den cuenta de eso. Porque necesitas que te registren. De repente el trabajo de investigación se hizo simplemente con los IP o con las cuentas de esas personas que utilizaron para ingresar al portal y ahí ya estaba, y no sabías que le habían tomado la muestra. Entonces, ya, cositas así, repito, porque a veces los casos, un alumno me preguntó, profesor, ¿por qué y dónde salió esa información? Bueno, se puede, o bien han preguntado a la persona, o bien está registrado pues en el nivel de visitas que tienen todos los portales, pues ahí se acumula la vez que alguien entra a esa página, ¿no? De su computadora, o sea, la computadora tiene un IP, un número, al ingresar a esa página web, queda registrado ese número, ¿no? Ahora, si estás con cuenta en Gmail o en el Outlook, o en cualquier cuenta de correo, también se registra tu correo ahí. Correcto, esos son 42, ahí me había confundido, ¿no? Vamos a elaborar la tabla de frecuencia. Bien, esto vamos, primero para identificar el rango.
Ya, identifiquemos el rango aquí. ¿Por qué me sale 74 de rango? Porque, si te das cuenta, el menor valor es 1, que está aquí. Este 1 de aquí. Y el mayor valor es, a ver aquí, 75 dice. Entonces, comprobando, por acá hay un 75, sí, aquí está. Entonces tenemos un rango, al restar los dos valores, al restarlos, me va a dar como resultado 74. Ese es mi rango, ¿ah? Desde 1 a 75. Hay un espacio de 74 unidades. Como es una variable cuantitativa discreta, las discretas siempre son números enteros. Cuidado, ya, las discretas no pueden ser números con fraccionarios o decimales. Las discretas siempre son valores enteros, porque se refieren al conteo y cada vez que yo cuento algo, lo cuento por unidades. ¿Okay? Entonces, las discretas, no se olviden eso, las discretas siempre son valores enteros. Y las continuas son, por lo general, enteros o también son con decimales. Entonces, ¿cómo saco el número de intervalos por el método de Sturger? Fíjate, ahí está. K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de 42. ¿Por qué 42? Porque hay 42 datos en la tabla. ¿Ya? Entonces, al hacer toda esta operación que te la expliqué antes, mira, el logaritmo de 42 es 1.8232, lo multiplicas por este factor de acá, 3.322, el resultado es 5.3922, lo sumas con 1 y te sale 7 de nuevo, ¿no? Porque fíjate que entre 40 y 50 datos, probablemente necesites un intervalo, 7 intervalos. Ya esto con la práctica se adquiere, ¿no? Entre 40 y 50 datos te va a salir casi 7 intervalos por la misma operación que hay, ¿no? Y es 42, en el anterior fue 40, ¿no? En el anterior fue 40, ahora es 42, de 45, hasta el mismo 50. Te va a salir 7 intervalos. Eso es lo que se recomienda, 7 intervalos. Ahora tú puedes poner 5, 4, ya depende de tipo, ya no sé cómo lo hagas. Pero como estamos haciendo de una manera casi optativa, no, estamos haciendo como algo que tienen ustedes que utilizar en sus trabajos de investigación, estas fórmulas, nos vamos a regir a estos modelos estadísticos. Entonces, 7, ¿ya? Esto ya no es ni para qué discutir. Fíjate que había en la anterior, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto salía aquí? A ver, vamos a revisar la anterior. ¿Cuánto me salió? Me salió 63218, porque eran 40 datos. Mira, en la anterior 63218 y acá me ha salido 63922. Ha subido un poquito, pero de todas maneras tengo que ir hasta el 7. Bien, ahora, la amplitud, ojo con la amplitud, escucha bien la amplitud. Dividimos R, que es el rango, entre K, que es el número de intervalos. Al dividir los dos, me va a dar 10.57. Si lo dejo en 10, 10 por 7 sería 70 y el rango es 7,4. Entonces, no puedo dejarlo en 10, ni modo. Tengo que dejarlo en 11. 11 por 7, 77. Se está pasando 3. Pero como te decía, no te preocupes, te pasó 3. No hay mucha separación. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con 11 de amplitud. ¿Por qué no trabajo con 10 de amplitud? Por favor, déjalo en 10. Porque si le pongo 10, repito aquí, para la comprobación, mira, acá te he puesto la comprobación, ¿ya? Fíjate. La comprobación. El rango tiene que ser menor o igual a la amplitud por el número de intervalos. Entonces, si yo hago esta operación, 11 por 7 es 77. 77 es mayor que R, sí, porque R es 74. Entonces, satisface. ¿Ya? Podría haber puesto 10.5. A ver qué pasaría si le hubiera puesto 10.5 a la amplitud. A ver, 10.5 por 7, 73. Todavía faltaría, fíjate, 73.5. Tendría que ponerle, a ver, 10.6 por 7, ahí. Pero, ¿cómo te quedaría el último intervalo?
te quedaría un decimal. Y como estamos trabajando con datos discretos, tenemos que forzosamente trabajar con amplitudes enteras. ¿Ya? Y los rangos tienen que ser también, perdón, los límites, los intervalos tienen que ser enteros. Que pueden haber límites decimales, por supuesto que también puede haber límites con decimales, ¿ah? Eso sí, sí puede ser posible, o sea, puede ir de 30.5 a 4.5. Puede ser, cuando estoy trabajando con datos decimales, también es posible. Pero la amplitud, aquí en este caso, necesariamente tendría que ser un número entero. ¿Ya? Por la misma característica de la variable, que es una variable cuantitativa discreta. Bien, comprobado esto, pasamos a la segunda fase, que es formar mi tabla. Vean, y la misma técnica que hicimos anteriormente, ¿se dan cuenta? La misma técnica. Bueno, aquí por aquí aquí estaría cerrado, ¿no? Aquí es una cerradita. Entonces, mira, aquí hay intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el primer intervalo debe empezar en 1, porque es el menor dato, 1, es el menor dato de acá. Pues iniciamos en 1, en el anterior iniciamos en 30, me parece, no, sí, en 30. El menor acá, el menor es 1. Y le tengo que sumar 11. 1 más 11 es 12. ¿Y dónde sale este 6.5? Es la mitad de esto entre 2. Sumando los dos, 3 entre 2 es 6.5. Y este 8 ¿dónde me va a salir? De aquí, fíjate, este 8 es porque hay 8 valores que están comprendidos entre 1 y 11. O 1 y menor que 2, que 12 en este caso, ¿no? Pero como es entero, 11. Si te das cuenta, buscamos aquí todos los que tienen este color aquí como marrón. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso hay 8 de frecuencia absoluta, que están en el primer intervalo, en la primera clase. En la segunda clase de 12 le sumo 11, me va a dar, un poquito más para que se vea mejor. A 12 le sumo 11, me va a dar 17.5. Perdón, 23, estamos completamente con sueño. 23, 12 más 11, 23, y este 17.5, ¿de dónde sale? Sumando los dos, 23 más 12, que será 35, sumando los dos, me da 35, y dividiendo entre 2, me va a dar 17.5. Y también habrían 8, a ver, busquemos si hay 8, en este caso entre 12 y 22. Si los contamos, todos los celestes, ¿sí? Ahí está amarillo marcado, efectivamente hay 8. Hay 8 con color celeste que he marcado, entonces por lo tanto, mi frecuencia absoluta para este segundo intervalo es de 8. Y así, chicos, lo he hecho con lo demás, ¿ven? Pues ahí está el ejemplo. A 23 le tengo que sumar 11 de nuevo para que me dé 34. Y he encontrado 6 que hay en la tabla de datos. Y acá en el siguiente intervalo, 34 le sumo 11, me da 45. Y así hasta llegar, fíjate que queda en 78. ¿Por qué no termina como el anterior exacto? Porque recuerda que están que me sobran 3 unidades. Por lo tanto, el mayor dato era ¿cuánto aquí? El mayor dato es 75. Y están que me sobran 3. Despreciables, no hay, 3 no influyen, porque el punto medio del intervalo es 72.5. Y casi todos los datos son menores a 75, por lo tanto, está ahí en el punto medio del intervalo. ¿Ya? Entonces, todo esto debe sumar 42, igual las frecuencias acumuladas, ya saben ustedes cómo se obtienen. El primero pasa de frente, sumamos en diagonal, 16, 16 más 6, 22, 22 más 7, 29, y así se sigue la secuencia. La relativa, vemos la relativa acá, 8 entre 42, 8 dividido entre 42. Me da 0.19, 0.4. Entonces, ahí lo dejo en 19 porque no hay posibilidad de que ponga 2. 0.19. El siguiente también debe ser lo mismo, 8 entre 42. 8 entre 42 es 0.19. 6 entre 42, a ver acá, dividiendo 6 entre 42, me da como resultado 3, perdón,
6 entre 42, 0.1428. También no necesita redondeo, 0.14, 2, entonces no hay un número mayor acá, 5, lo dejo en 0.14. Veamos con el tercero, 7 entre 42. 7 entre 42 me da como resultado 0. Aquí es el problema cuando son fracciones periódicas puras. Aquí es lo que viene, ¿ves? En este caso un número, bueno, es periódica mixta, pero aquí un número que se repite hasta el infinito. Aquí un detalle, ¿no? En estas periódicas, ¿no? Que aquí hay un número que sigue saliendo igual, entonces normalmente serían 17, ¿no? Lo redondeo a 17. ¿Ya? Así sucesivamente, ¿no? 14 nuevo por acá, 3, a ver, 3 entre 3 dividido entre 42, 0.7. Y 4 entre 42, 0.9. A ver, aquí sí lo he redondeado porque fíjate que acá, observa, mira, si 8 entre 42 es 0.19, y acá le he puesto, debería ser la mitad de 19, que es 9.5, ¿no? La mitad de 19 es 9.5. Debería ser acá 0.95. Perdón, 0.095. Pero redondeado a 10 para que me sume todo esto 1. Vamos a ver si me suma 1. A ver, 19 más 19 más 14 más, ya vamos a terminar un ratito, más 17 más 14 más 7. Vamos a ver si se perdió por ahí. A ver, que alguien me preguntó si me fue el dato. A ver, 9, 18 y 4, 22 y 7, 29 y 4, 33 y 7, 30. Llevo 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, a ver, ¿me ha faltado un dato? A ver, 18, 22, 29. Aquí hay 29 y 4. 22, 22, 29 y 4, 33 y 7. 40, llevo 4. ¿Está bien? Exacto, está correcto. Sí, sí, listo. Y lo demás ya usted lo conoce, pues, ¿no? Seguimos el procedimiento. Fíjate, entonces, aquí tenemos el 19%, el 19, 14, y esto ya es para ustedes pan comido, como se dice, ¿no? Entonces ahí, chicos, he compartido, trataba de hacer dos ejemplos. Acá hay unas actividades que estoy dejando como para practicar en casa. Como hay este tema de que un poquito que ustedes tienen trabajo y les está perjudicando, eh, en el ¿había algo más aquí para terminar y cerrar esta parte ya? Creo que está bien, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poquito de las actividades. Aquí en la plataforma, bueno, aquí está también en Excel lo que hemos hecho, hay unos ejercicios resueltos en Excel, aquí están, lo revisan si desean. Aquí están los dos casos. Una actividad 4. A ver, ya se suprimió los trabajos de investigación, ya se suprimieron, ya se desacordó de eso, ¿ah? Porque tampoco les parecía a unos alumnos que no sé qué trabajo. Entonces, ya la evaluación va a ser la misma, pero esta vez con menos densidad de trabajo. Entonces, yo he propuesto aquí, en la actividad 4, si están observando la pantalla, aquí he propuesto, hay 4, 3, a ver, 1, 2, hay 4 ejercicios. Quiero que me hagan de estos, me hagan 2. Y ese 2 va a ser la nota estándar, ¿ya? 2, 2. El que hace todos tendrá una mayor calificación. Pero 2 creo que es un 16. ¿Ok? Entonces dejo aquí 2 para como mínimo 2. ¿Y qué van a hacer aquí? Igual, van a hacer su tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Y en la medida que se pueda, un gráfico estadístico. Pero de preferencia elaborar una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. ¿Ya? Aquí les dejo los siguientes, dice por ejemplo el primero, ¿no? Los datos siguientes representan los puntajes en lógico-matemática de una muestra de 100 estudiantes de primer ciclo de la UNED de Tumbes. Pero tendrá que
vean que son números altos, pero habría que identificar el menor y el mayor y hacer todo el temita ahí. Entonces, mínimo me hacen 2. Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Porque tampoco no les puedo decir, no les dejo nada, y ¿cómo lo voy a evaluar? Eh, Alguien me preguntó ahí por el grupo, me mandó un WhatsApp sobre las notas. A ver, yo en las notas he subido y he tratado de complementar y algunos alumnos, no sé qué tema hay ahí, de repente yo a ningún alumno les he aprobado, bueno, de los que están actualmente aquí trabajando, a ninguno les he aprobado, ni tampoco, ¿no? Inclusive por los trabajos que ustedes habían hecho en la primera unidad, los he tratado de, en algunos casos que no han presentado toda la misma cantidad de trabajos, algunos que han estado con ciertas este, debilidades o no lo han hecho como se esperó, algunos que los han duplicado entre los compañeros, entonces he tratado de pasar por alto varias indicadores, varias variables, entonces, pero en el mayor de los casos, a todos les he puesto una calificación, ojo, con esa evaluación es calificación, le puse una calificación eh, aceptable, digamos, ¿no? Creo que las notas mínimas, este recuerdo es el primer promedio parcial, y las notas mínimas aquí, bueno, no me sale acá, no sé por qué, pero bueno, aquí salen los trabajos, las asistencias, bueno, el promedio, este es el promedio, recuerden, del primer puntaje, todavía no está el promedio final, chicos, cuidado, este es el primer parcial, todavía no hay un promedio final, ¿ya? Estos números que salen aquí, el promedio de periodo, falta todavía el examen, hay un ponderado aquí, los que tienen 10, 11 tienen un buen puntaje, no significa que han sacado 11, cuidado que no es así, ¿ya? Y aquí estamos tratando no sé, a ver, bueno, esta es la segunda unidad. En la primera, a ver acá, ¿sí? Yo tengo notas de todos ustedes. No sé por qué alguien ve, ya, eso es lo que hemos estado, a ver, pero por qué no tengo todas las notas aquí? ¿Qué ha pasado? Yo lo he ingresado, le he enviado al director todos estos datos. Me preocupa, sí. Porque ustedes si quieren tener notas, ahorita voy a llamar al director, sí, efectivamente faltan notas aquí, ¿ah? Sí, si están observando ahí, por favor, me confirman, están observando ahí, por favor.